Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias a Evelyn y Milton por haber compartido estas experiencias. Gracias a los chicos que han organizado este encuentro con mucho esfuerzo. Y gracias y felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo también que ha implicado llegar hasta aquí y por la energía y la esperanza que trae este encuentro. Quiero confesarles que saliendo del Congreso, donde las cosas son tan duras y tan oscuras y tan desesperanzadoras, fortalece ver este grupo humano donde se siente una energía positiva, y el simple hecho de que estén aquí es una esperanza porque sé que si están aquí es porque son personas que no solamente piensan en su beneficio personal, en su interés particular, sino que ven, como decía mi mamá, más allá de sus narices, y tienen un compromiso con sus barrios, sus comunidades, en sus regiones, tienen un compromiso social, un compromiso ético, y eso se está haciendo a veces difícil de encontrar. Así que este simple encuentro, el simple hecho de vernos aquí mirándonos cara a cara, frente a frente, realmente es un momento muy, muy valioso, y hay que felicitar a los chicos que han promovido esto. Bueno, después de las ricas, motivadoras y hasta conmovedoras, diría yo, exposiciones de Evelyn y Milton, yo voy a en esta primera parte comentar algo un poquito más aburrido de repente, compartir con ustedes alguna información desde lo institucional, lo estatal, para motivar también la discusión, ¿no? Que sea un elemento que también se incorpore en la reflexión conjunta que vamos a tener después y que va a ser sin lugar a dudas lo más rico. Quiero, antes de empezar, comentarles muy rápidamente, un poco para excusarme y un poco para compartir con ustedes la experiencia, que bueno, hemos estado hasta las 3, 4 de la mañana de hoy día discutiendo el presupuesto. Hoy día nos hemos vuelto a encontrar a partir de las 10 de la mañana, lo hemos aprobado casi a las 2:30 de la tarde más o menos, ¿no? Entonces, no he dormido mucho, disculpen si por ahí se me escapa alguna incoherencia, pero también quería comentarles que ha sido una batalla muy dura. Entre otras cosas, se pretendió meter a última hora, sin ninguna discusión y sustento previo, una disposición complementaria final referida al gasoducto surandino. Yo sé que ustedes han hablado de eso ayer. Una disposición que pretendía que aprobásemos la declaratoria de necesidad pública e interés nacional de 3 proyectos sobre los cuales nunca habíamos escuchado hablar, ni nadie supo explicar, que en definitiva significaban dejar de lado el gasoducto surandino, ¿no? Entonces se dio una dura batalla que logramos ganar, pero que, bueno, es solamente una pequeña etapa de todo lo que se nos viene por delante en esta lucha, en medio de una fuerte campaña de desinformación, de tergiversación, para enfrentarla nos va a hacer falta compartir espacios como estos, compartir información y no dejarnos amedrentar por las mentiras y las calumnias que a veces montan en contra de quienes defendemos aquello en lo que creemos. Así que en otro momento quizás podamos comentarlo con más detalle. Estamos hablando pues de los conflictos sociales, ¿no? Conflictos sociales que se dan en un contexto de años, ya décadas, de un modelo de desarrollo político, económico, social, que se sustenta cada vez más, que depende cada vez más de la extracción indiscriminada de nuestros recursos naturales, ¿no? Generando una dependencia además de nuestra economía respecto al mercado internacional, donde no se promueve el desarrollo de los mercados locales, donde estos no se articulan, donde se promueve la flexibilización laboral, un modelo de desarrollo bastante centralista, donde todo se decide desde Lima, empezando por las concesiones, entre otras cosas, sin discusión, sin concertación, sin diálogo ni consenso, y donde las cosas se suelen imponer a veces por la fuerza, con lamentables consecuencias, y a veces por el chantaje, ¿no? Un modelo también en el que el poder económico, político se concentra en un grupo muy reducido, cada vez más reducido, de personas. Un modelo en el que nuestro país se define como una marca promocional, ¿no? Donde no se valora verdaderamente nuestra diversidad cultural, natural, y donde todo aquel que cuestiona este modelo es atacado, deslegitimado, criminalizado, tildado de enemigo del desarrollo. Ya ha mencionado, por ejemplo, como varios de ellos
están denunciados, lo propio está ocurriendo en Cajamarca, y donde se generan pues estos conflictos sociales, ¿no? Que en buena cuenta, detrás de este término institucional que ya todos hemos adoptado, lo que se está revelando, creo yo, son más bien luchas de resistencia a este modelo, ¿no? Lo que hemos venido a llamar conflictos sociales. Conflictos sociales, entonces, o luchas de resistencia, como prefiramos llamarlas, que están revelando las limitaciones de este modelo que algunos creemos no es viable, no es sostenible, ni económicamente, mucho menos socialmente, mucho menos ambientalmente, porque estamos en un contexto, hay que tenerlo presente, de cambio climático, de calentamiento global, en el que en los últimos 35 años se sabe que nuestros glaciares se han venido reduciendo en un 22%, y no hay que ser experto para poder señalar esto. Yo sé que Ever y otros compañeros ven en las alturas ante sus propios ojos cómo sus nevados van desapareciendo de poquitos. Un contexto en el que en los últimos 25 años nuestro volumen de agua se ha reducido en 12%, tenemos millones de hectáreas desertificadas y otros millones más en proceso de desertificación, miles de pasivos ambientales de la gran minería, miles de hectáreas de bosques tropicales desertificadas o depredadas, por la minería informal, etcétera, etcétera. En fin, un contexto de riesgo que tenemos que tener en cuenta y que hace que no podemos pensar solamente en el futuro inmediato. Y es en ese contexto, decía yo entonces, que se han venido dando estos espacios de resistencia, estas luchas sociales o conflictos socioambientales, y que han empujado también, hay que decirlo, tratando de verlo desde un ángulo positivo, reformas institucionales, reformas estatales, a veces débiles, a veces incompletas, pero reformas que son victoria, que son logro de esos movimientos sociales, de esas resistencias, que no son regalo, dádiva, ¿no? de ningún gobierno, sino que son logro de hermanos como Ever, como Milton y tantos otros que están aquí, que están dejando su tiempo y a veces hasta su vida en estas luchas. Por ejemplo, se aprobó con gran pompa, por unanimidad en el Congreso, en este gobierno, la ley de consulta previa. Ese no fue un regalo de Ollanta ni del Congreso. Ese fue el resultado de una lucha persistente de años, de décadas, de hermanos nuestros indígenas, algunos de los cuales tuvieron que incluso dejar la vida. Y nos acordamos todos, creo yo, de lo que pasó en Baba. Pero no solamente ellos, como ellos muchos otros, no solamente indígenas, no indígenas también, que creían firmemente en la necesidad de implementar este derecho a la participación de los indígenas, este derecho a la consulta previa a los indígenas, que se deriva, hay que recordarlo, de la libre determinación. Y quiero hacer un pequeño paréntesis sobre este concepto, porque a veces se cree que la consulta previa pues se basa en una idea de compensar a estas poblaciones indígenas, ¿no? Hacerles el favor de escucharlas, de incorporarlas, cuando lo que hay detrás es un principio de libre determinación que se basa en el hecho de que estos pueblos indígenas vivieron, crecieron, soñaron, cultivaron, lucharon en este territorio antes de que se constituyera el Estado peruano. Tienen un derecho preexistente al Estado peruano. Y por eso es que les asiste la libre determinación, principio del cual se deriva el derecho a la participación y la consulta. O sea, no es ningún regalo el que se les está dando, es el reconocimiento de un derecho. Y así, decía yo, gracias a una lucha persistente del movimiento indígena y los que lo acompañaron, se pudo aprobar la ley de consulta previa con todos los defectos que tiene y que está teniendo la implementación de la misma. Y así, por ejemplo, ustedes se acordarán del tema de Islay, el propio tema de Conga, varios conflictos que han puesto en el centro de la atención el tema de los famosos estudios de impacto ambiental. Ahora, todos sabemos, sin ser expertos en temas ambientales, qué cosa es un estudio de impacto ambiental. Y eso justamente gracias a luchas como la de los hermanos que nos acompañan aquí en la mesa, que han revelado con absoluta claridad la deficiencia de esta herramienta de gestión ambiental. En el caso Conga, entre otras cosas, y esto Milton lo podrá explicar mucho mejor que yo,
Se encontró, por ejemplo, que se disponía que el estudio hidrogeológico se hiciera después, que se aprobara ley ya con cargo a que en el 2013 se concluyera el estudio hidrogeológico. En el caso más lesivo es igual, yo sé que es controversial porque hay mucha desinformación, ¿no? Y se pretende que es un tema entre Cusco y Arequipa, pero ahí también, igual se aprobó un estudio de impacto ambiental sin haber concluido un verdadero estudio de balance hídrico integral. Y en el caso de Islay fue incluso una entidad internacional de bastante renombre, la UNOPS, ¿no? Una agencia de Naciones Unidas, que reveló una serie de deficiencias del estudio de impacto ambiental. Lo que ha obligado a que nuevamente este gobierno ponga en agenda ese tema, y ya hemos aprobado en el Congreso de la República hace poco la famosa ley del SENARSE, que otra vez es una herramienta incompleta, insuficiente, que tiene sus riesgos, pero que en buena cuenta es un avance en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, ¿no? Y por la cual se ha decidido que los estudios de impacto ambiental ya no los va a aprobar, por ejemplo, en el sector minero, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Porque era pues como que juez y parte, ¿no? Promovía la inversión y a su vez aprobar los estudios de impacto ambiental. Ahora todo eso lo va a aprobar el Ministerio del Ambiente. Bueno, hay algunas trampas ahí, ya no voy a entrar en ese detalle, lo podemos comentar después, pero alito se ha avanzado y nuevamente ese no es un logro ni del Congreso ni de Ollantes, es un logro del movimiento social. Otra cosa que está en la agenda y que ha puesto en la agenda con mucha claridad el conflicto espinal, y también es algo que vienen trabajando desde hace muchos años y con mucho esfuerzo los monitores comunitarios ambientales de Loreto, de las 4 cuencas, Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón, es el tema de la absoluta falta de transparencia y mecanismos de participación en las herramientas de gestión ambiental, particularmente en los famosos monitoreos participativos, entre comillas, ambientales, que justamente uno de estos se hizo en Chumbivilcas, y ya nos comentó cómo más bien han generado más desconfianza y un desencadenamiento de conflictos. Claro, porque se hacían monitoreos participativos donde la participación consistía en que los comuneros aparecían en la foto en el momento del recojo de las muestras, ¿no? Y por ejemplo, ahora en Espinar, una de las cosas, entre muchas otras que se está discutiendo en torno a este tema, es el hecho de la necesidad de que se implementen mecanismos de verdadera participación plena para que, en este caso, las comunidades tengan pleno entendimiento de todo lo que significa un monitoreo ambiental y no solamente aparezcan en la foto al momento de recoger las muestras, sino que puedan acompañar, entender el proceso plenamente. Todo eso también se está poniendo en la agenda de la mesa de diálogo y va a implicar seguramente reformas institucionales importantes. No es casual, creo yo, que lo que estamos comentando ahora tiene que ver con el tema ambiental. Y no es casual que el 70% de los conflictos sociales en nuestro país, según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, sea de naturaleza socioambiental, el 70%. Y eso creo que nos tiene que llevar a una reflexión mayor y que es clave, creo yo, para quienes estamos aquí y que nos consideramos de izquierda. Y es que creo que este tema ambiental está dejando de ser un tema marginal, un asunto de los ecologistas, ¿no? Sino que se está volviendo un tema central en nuestra agenda, un tema estratégico. Alguien me decía, por ejemplo, ¿no? Para la izquierda, a veces, para algunos sectores de la izquierda, por ejemplo, uno de los temas centrales, y lo fue para el nacionalismo en su momento, cuando se hablaba de la soberanía nacional, uno de los temas centrales era el de la propiedad de los recursos, ¿no? El Estado, el privado internacional, transnacional, y decíamos, el Estado tiene que ser. Yo le pregunto a Milton acá, si a los hermanos en Cajamarca les dijéramos, mira, no te preocupes, el proyecto Conga lo va a hacer el Estado, ¿aceptarían? No se trata de si es el Estado, es el privado, es una transnacional. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es la defensa de un recurso vital para la sobrevivencia, no solamente de la generación de Nito y sus compañeros, sino la sobrevivencia de sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces es un tema que realmente cuestiona completamente nuestros paradigmas y creo que tenemos que empezar a verlo con esa dimensión. Y volviendo al asunto surandino, reflexionábamos con algunos compañeros, ¿no? Decíamos, uy, esto es un poco complicado, ¿no? Porque estamos exigiendo gasoducto surandino y estamos exigiendo que se certifiquen las reservas del lote 57, 58 y la recuperación del lote 88, etcétera. Pero a veces nos olvidamos
que esos lotes famosos están en medio de territorios indígenas nuevamente. A veces nos olvidamos que esos lotes famosos están en medio de santuarios naturales que estamos invadiendo con graves consecuencias ambientales. Entonces nos cuestiona, ¿no? Porque claro, queremos desarrollo, queremos gas para el despegue industrial de la macrosur y del país, pero ¿cuáles son los costos de ese desarrollo? De ahí que hay que hacer las cosas estratégicamente, planificadamente, y decimos, por ejemplo, cuando hablamos de gasoductos, muy bien, gasoductos sí, consumo interno del gas sí, pero primero con estricto respeto a los estándares ambientales y sociales y con una política planificada, porque no podemos seguir como se está pretendiendo ahora, adentrándonos, ¿no?, en la Amazonía. En este caso ya se han iniciado exploraciones. Un paréntesis, el lote 88 está dentro de una reserva natural, dentro completamente, una reserva natural en la que hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, es decir, pueblos cuyo contacto con otros sectores de la sociedad externos pone en riesgo su vida. Y esto ya ha ocurrido en los años 80, cuando la Shell empezó las exploraciones de hidrocarburos, se encontró con el pueblo náhuatl, y este contacto generó la pérdida de cientos de vidas de hermanos nuestros náhuatl. Y es el mismo riesgo que se está corriendo ahora con la ampliación de exploraciones en esta zona rica en hidrocarburos. Entonces, vayamos pensando también, vamos a seguir explorando y explotando el recurso en perjuicio del medio ambiente y por consiguiente de la garantía de sobrevivencia de las generaciones futuras, en perjuicio de los territorios indígenas y en perjuicio de la vida de hermanos nuestros indígenas. Es un tema complejo, ¿no?, sobre el cual hay que reflexionar, pero yo creo, tengo la intuición, no tengo todos los elementos teóricos, elaborados, no soy experta en el tema, pero tengo la visión y la intuición de que este tema ambiental se está volviendo cada vez más estratégico y central en la discusión. Y creo que lo que está detrás es un tema que debiéramos empezar a recuperar con claridad y con fuerza, y es la ética, lo mismo de lo que hablaba cuando iniciamos este intercambio, que se trata de pensar no solamente en mi bienestar personal, familiar, particular, sino en las generaciones futuras. O sea, la ética ahora no solamente puede ser, bueno, qué va a pasar con mi comunidad, con mi pueblo, sino qué cosa voy a dejar para la humanidad después. Eso es algo que tenemos que tener presente y asumir con mucha responsabilidad. No tengo respuestas claras y acabadas para esta reflexión, pero en todo caso quería planteárselos como para motivarla y a ver qué cosa vamos construyendo juntos, porque de eso se trata finalmente. Nadie tiene la verdad absoluta ni la tendrá jamás. Es un proceso constante de construcción colectiva. Así es como se generan los movimientos de lucha y de resistencia, y qué mejor que esto ocurra en un espacio como este tan diverso y tan prometedor. Así es la conversación.